Yo entré en Vueling en el año 2016, había unas desviaciones grandes dentro del departamento de operaciones y no estaba claro por qué. Y cuando hablamos de desviaciones grandes, hablamos de desviaciones de millones de euros en un mes. Yo soy Xavi, VP de Customer Experience en Factorial. Mi experiencia profesional es ahora de 17 años. Lidero un equipo de 300 personas a día de hoy. Si me preguntan cuál es mi habilidad, solucionar problemas que tenían un impacto en equipos, en gente, en la vida en general. Ahora sí. Suena bien. Además te diría que esto es un Boeing y te diría que seguramente es un 737, pero bueno, eso ya para frikis. ¿Cómo pasaste de ser enemigo público número 1 a ganarte tus alas con el equipo? Esta es buena. A ver, no creo que fuera el enemigo público número 1, pero sí que había un punto de desconfianza. Yo entré en Vueling en el año 2016 porque me fichó la directora financiera de ese momento, Sonia Jerez, para llevar el control financiero de operaciones. Básicamente porque había unas desviaciones grandes dentro del departamento de operaciones y no estaba claro por qué. Y cuando hablamos de desviaciones grandes, hablamos de desviaciones de millones de euros en un mes. Romper eso tiene sus elementos. Para mí la parte más importante es un tema de generación de confianza, pero aquí es generación de confianza con los distintos directores y managers de operaciones. De demostrar que lo que vas a hacer tú es colaborar y no auditar. Y cuando generas esa situación de confianza, al final lo que acaba pasando es que la gente se abre y tienes un open books y entonces tienes acceso a mucha más información y te permite gestionar las cosas mucho mejor. Tenemos aquí una brújula. La pregunta del millón. ¿Cómo mantener motivado al equipo y a ti mismo sin perder el rumbo? Lo peor que puedes hacer para motivar a alguien es ejecutar contraórdenes cuando las decisiones ya están tomadas. Eso mata a cualquier líder que tengas por debajo. Y luego está el generar ese entorno de transparencia, apertura, protección, donde puede tratarse cualquier tema. Eso hace que la relación fluya de una forma que no fluye en otras circunstancias. Pero si hablamos de no perder de vista los objetivos, al final es conseguir colocar unos objetivos que sean suficientemente ambiciosos como para sacar a la gente de su zona de confort. O sea, no pueden ser unos objetivos que puedan mantenerse o sentirse cómodos alcanzando, y a la vez no pueden ser unos objetivos que sean tan locos que no vean la posibilidad o el cómo llegar, ¿sabes? Pero si hablamos de mantener motivado al equipo hay que mantenerlo motivado con una visión clara de a dónde van, hay que mantenerlo motivado con celebración de las victorias, de las grandes y de las pequeñas, que el equipo sepa que está haciendo las cosas bien, es importante.